a lo natural, ¿verdad? Con el techo del Señor. Qué bendición. Vamos a decir al estilo primitivo, porque así la iglesia comenzó, al aire libre. No crea que la iglesia comenzó en un edificio. La iglesia comenzó al aire libre, primeramente con la predicación y luego en casas. Si tiene su Biblia conmigo, con usted por favor, yo tengo la mía conmigo. Si tiene su Biblia, ábrala por favor ahí al Salmo 24, por favor. Salmo 24, versículo 1. Declara la palabra del Señor en el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vamos a dar gracias en esta tarde. Acompáñeme por favor. Bendito Padre que está en los cielos, Señor. Señor, le damos gracias por su bondad. Le damos gracias, Señor, por su Hijo Jesús, porque usted nos ha limpiado las manos, Señor. Usted nos ha limpiado y nos ha lavado el corazón con su sangre preciosa, Señor, porque hemos pedido, Señor, perdón por nuestros pecados, Padre. Y ahora, Señor, no solamente tenemos acceso a entrar, Señor, sino a entrar hasta donde usted está, Señor. Podemos besar su rostro en adoración si lo queremos. Y en esta tarde, Señor, eso deseamos. Gracias, Señor, por cada hijo, cada hija que ya están aquí. Señor, gracias por los que vienen en camino. Por favor, tráigalos en bien. Bendiga también, Señor, a todos los que nos están viendo, Señor, por medio de Facebook, Señor. En sus manos, Padre, ponemos el servicio de esta tarde. Bendígalos, Señor. Bendiga nuestras almas, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.
Gloria al Señor. Me tocó a mí acá afuera hoy. El gobernador de California pues ha puesto nuevas pautas desde que nos vimos el domingo de aún inclusive no solamente los lugares de comida tienen que comer afuera o los bares, otros lugares como las barberías, y después le añadió por último como que se acordó y dijo, y las iglesias, los lugares de adoración, no pueden estar adentro. Y estamos afuera, pero el Señor está en todas partes, ¿verdad? Y la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el parqueo, la iglesia eres tú y yo. Y estábamos hablando de que estamos cantando y adorando en esta noche a un Dios santo. Y de eso vamos a leer esta noche. Bienvenido a cada uno de ustedes, los que nos están mirando a través de Facebook Live y también de YouTube. Le damos la bienvenida a todos. La iglesia no es aburrida, porque nunca sabemos cómo el Señor va a mover la iglesia. Así era el tabernáculo también. Cuando el Señor le decía, le decíamos, vamos a movernos, había que moverse. A nosotros se nos ha dicho, muévanse, mire, y aquí estamos, nos movimos. Pero el Señor sigue obrando, porque la iglesia es suya. Y en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue, ¿qué? Caminando, adelante. Así que, ¿qué tal les parece? Voy a aprovechar para anunciar, el pastor mañana se reúne también, como de costumbre, el miércoles, pero va a estar afuerita también, ¿verdad? Así que si ustedes llegan por el otro lado y ven que en los salones de quinto y sexto grado no hay nadie, estamos afuera. En el playground donde juegan los niños, ahí planeamos estar el día miércoles en la noche a las 7 en el servicio de allá de East Anaheim. El domingo también creo que vamos a estar afuera también, así es que si el Señor nos favorece con este clima que nos ha dado hasta ahora, así calientito, pues para honra y gloria, ¿verdad? De Él. Voy a pedir que si trajeron su Biblia, trajeron la espada, muy bien, la palabra de Dios, ábranla junto conmigo en Deuteronomio. Capítulo 14. Deuteronomio 14. Yo voy a leer en voz alta, ustedes siguen con la vista. Voy primero a leer los primeros 2 versículos. ¿Ya la tienen? Dice así la palabra bendecida, santa de Dios. Dice así, comenzando el versículo 1, Deuteronomio 14. Ustedes son hijos del Señor, hijos de Jehová, su Dios. No sajarán sus cuerpos, ni raparán sus cabezas por causa de algún muerto, porque tú eres un pueblo santo para el Señor. Tu Dios, Jehová, te ha escogido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra para que le seas un pueblo especial. Vamos a orar. Padre, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por crearnos. Gracias por salvarnos. Gracias por Cristo Jesús. Que es a través de Él, Señor, su sangre preciosa, que ahora podemos estar delante de usted. Señor, como cantábamos hace un rato, usted es un Dios santo. Y como hemos leído aquí también, Señor, gracias por hacernos pueblo suyo también. Bendiga, háblenos, Señor, transfórmenos día a día a su imagen, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver esta noche, hasta aquí vemos en estos 2 versículos, vemos la exhortación que va a dar el Señor a través de Moisés, más que nada contra los ritos paganos. Israel no podía participar en las prácticas de supersticiones, ¿sabe? De los cultos cananeos. ¿Se acuerdan quiénes eran los cananeos? Esos eran pueblos vecinos paganos. Ellos tenían sus propios dioses, sus propios rituales. Y Israel tenía que ser diferente. Y tenía que hacerlo por causa de la relación que ellos tenían con el único Dios verdadero. Así es que
¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Ahora, ¿quién escribió Deuteronomio? Moisés, inspirado por Dios, dictado por Dios, ¿verdad? Así que el autor de aquí, de este libro de Deuteronomio que estamos viendo, usa dos expresiones para describir esta relación que Israel tenía con Jehová. La primera se encuentra en el versículo 1, donde dice, ustedes son, ¿qué? Hijos de Jehová. La primera expresión. La segunda, vamos a ver que es que Israel también no solamente es hijo de Jehová, pero es pueblo santo. Dos expresiones para el pueblo de Israel. Y estas dos expresiones aparecen varias veces aquí en el Antiguo Testamento. Y en este presente texto que estamos viendo en esta noche, vemos que las dos expresiones se usan con un sinónimo, o sea, que significan lo mismo. Israel dice que es el hijo de Jehová. Y esta relación va mucho antes de lo que vemos aquí. Precede al establecimiento del pacto que hizo Dios con Moisés en el monte Sinaí. Desde allá, Él estableció quién era Israel para Dios. Y este concepto de relación cercana, filial con Él, la vemos y está basado en donde Israel es introducido como el primogénito de Jehová. Marquen a Éxodo, escríbanlo por ahí porque no tenemos aquí hoy la pantalla, pero pueden escribirlo y examinarlo en la casa. Éxodo 4, 22 y 23. Éxodo 4, 22 y 23, donde dice, entonces el Señor le está dando instrucciones a Moisés de cómo le tenía que decir cuando ellos eran esclavos allá en Egipto. Y el Señor le dijo claramente a Moisés, entonces dirás al faraón, así ha dicho Jehová, Israel es que mi hijo, mi primogénito. También a través de los profetas, el Señor usó este mismo término. En Oseas 11.1, Oseas 11.1, el profeta Oseas 11.1, dice, cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién era el hijo de Jehová? Israel. Así le consideraba, un pueblo. Jeremías también aparece en Jeremías, en el profeta Ezequiel, el profeta Isaías. Todos ellos usan, hablándole al pueblo de parte de Dios, este término de primogénito y de hijo. Usan esta misma expresión para enfatizar la relación especial que Israel tenía con el Señor. Ahora, ¿sabían ustedes, esta noche, los que están aquí, sabían ustedes que aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿sabían ustedes que si usted hizo eso, usted es hija, hijo de Dios? Y el Señor le considera de la misma manera a usted como hijo de Dios. Primera de Juan, apúntelo, Primera de Juan 3.1, Primera de Juan 3.1 dice, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ustedes dirán, ¿por qué mi suegra todavía no conoce al Señor? ¿Por qué de los hijos que yo tengo, este todavía no conoce al Señor? Y muchas veces porque todavía no conocen que usted misma es hija, hijo de Dios. Entonces algunas veces tenemos que orar siempre por la salvación de aquellos que son nuestra familia, nuestros hijos, nuestra gente cercana, pero tenemos que orarle al Señor, Señor, que yo pueda reflejar tu amor, que yo sea un vehículo para que te conozcan como Padre Celestial y para que así ellos también sean mis hermanas y mis hermanos en Cristo, porque si ellos conocen a Cristo como su Señor y Salvador, ¿saben cuál es el resultado? Ellos pertenecen al mismo Padre. Entonces, por eso es que usted y yo nos llamamos hermanos, porque somos hijos de Dios. La pregunta que yo hago esta noche, ¿son toda la creación, todos los hombres y las mujeres, todos son hijos de Dios? ¿No lo son? Toda la creación de Dios no lo puede ser.
La palabra habla muy claro de esto. Y en Romanos 8:14, vaya apuntándolo. Y hay otro versículo que voy a usar ahí también en Romanos 8:14. Pablo escribió a la iglesia allá en Roma, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando usted vino a Cristo, usted no vino por accidente ni por casualidad. Sí, hubo una vez que usted vino humillado, reconociendo que era pecadora, que era pecador, y que ahora necesitaba ser librado, perdonado, y necesitara ser salva de sus pecados. Pero ¿sabe quién hizo eso? El Espíritu Santo. Cuando yo fui creado en el vientre de mi madre, Dios puso su hálito, su espíritu en mí para vivir. Toda criatura que vive, si no es por el hálito de Dios, el espíritu de Dios, no tiene vida. Pero hay ahora una cosa muy diferente. Usted ha nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Y cuando eso sucede, ahora el espíritu que yo tengo, que yo puedo respirar todos los días y levantar, es por el hálito que Dios me puso. Ese hálito, ese espíritu un día se va a ir. Nadie sabe cuándo, hasta cuándo yo voy a tener el último suspiro que Dios puso ahí. Pero eso no es suficiente. Al nacer de nuevo, ahora viene el Espíritu Santo y testifica a mi espíritu que yo tenía ya, por Dios también. Ninguno de los espíritus no es mío. Los dos fueron puestos por Dios. Y Pablo, eso es lo que dice, Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ¿qué? De que somos hijos de Dios. ¿Cómo puede usted entonces tener el Espíritu Santo que da testimonio? Recibiendo a Cristo como su Señor Salvador, naciendo de nuevo. Espero que todos los que nos están viendo a través del internet, de las redes sociales, los que están aquí esta noche, hayan dado ese paso, hayan nacido de nuevo en Cristo. Pues así nos gozamos de saber que somos hijos de Dios. Qué cosa tan maravillosa esa. No solamente somos una mera creación, como el ratón, la cucaracha, el gato. No, somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Pero vean ustedes que lo vemos aquí, Romanos 9:8, también me llama la atención. Pablo hace énfasis, él tomó este tema y lo hizo bien enfático, dice en Romanos 9:8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, esos no, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que no son todos los que hayan nacido de carne y sangre, no, esos no son hijos de Dios, sino los que han nacido a través de la promesa. Esa promesa se la hizo Dios a Abraham, ¿verdad? Nosotros somos hijos de esa promesa. Y vamos a ver muchos descendientes iba a tener Abraham, ¿sí o no? Aquí nosotros somos parte de esa descendencia que Dios dio a Abraham, por fe. Abraham creyó por fe, yo acepté y usted aceptó a Cristo por fe. Muy linda esta relación que podemos tener con Dios. Ser llamado hija de Dios, ser llamado hijo de Dios es un gran honor, pero cuando hay honor de ser hija e hijo de Dios, también hay responsabilidad de actuar de cierta manera en el mundo donde Dios nos ha puesto. Él le dijo a los israelitas que no se lastimaran, que no se mutilaran el cuerpo ni la piel como un acto de adoración. En el versículo, lo vemos aquí, cuando comenzamos ahí, el versículo 2 dice, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios, el Señor te ha escogido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, para que le seas un pueblo especial. Y esta era una forma, eso de, lo vamos a ver, eso de rasparse la cabeza y eso de hacerse, pues, cortaduras esto no era algo que Dios mandó a su pueblo, esto lo hacían los dioses, los pueblos paganos, que tenían sus propios dioses, a los cuales ellos creían que estaban ellos
complaciendo en esa forma. Era una forma de adoración pagana que se hacía. Pero ustedes saben, ¿han escuchado ustedes de Martín Lutero? Para el año 1530, por ahí, antes de que Martín Lutero pusiera la tesis, con las 100 tesis en la puerta de la Basílica de San Pedro, antes de que él saliera a denunciar todas estas explotaciones que estaba haciendo en aquel tiempo la Iglesia Católica en Roma, él era muy devoto, supuestamente, era muy religioso. Y Martín Lutero subió, se cuenta que él subió todos los escalones de rodilla en la Basílica ya de Roma para mostrar su devoción a Dios. Todas las rodillas llenas de sangre, y lo hizo por religión. Ahora, esto fue antes de que él tuviera esa conversión de que por fe en Cristo Jesús y solamente en Él hay salvación. Antes de que él descubriera eso, él hacía estas cosas religiosas. ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho cosas así religiosas, antes de venir a Cristo? ¿Hay alguno que hizo cosas semejantes? ¿No tenemos nuestros ritos y nuestras cosas antes de venir a Cristo como Señor y Salvador? ¿O usted nació bien? Teníamos nuestras mañas. Yo las aprendí de mi abuela, de mi tía y demás. Las teníamos. Y digo las teníamos. No las tenemos ya, ¿verdad que no? Esa es la idea, ¿verdad? No las tenemos. Pero aquí en los Estados Unidos hay otro grupo que se llaman los penitentes. No sé si usted ha escuchado de ellos. Es una sociedad religiosa en las comunidades hispanoamericanas del suroeste de aquí, de los Estados Unidos, y ellos pues practican el autoazote. Ellos se azotan ellos mismos. No sé si usted lo ha visto en las noticias y demás. Se azotan especialmente durante la Semana Santa. Y ellos hacen eso y se hacen hacen todo eso particularmente, y ellos consideran que esto era algo que les acercaba más a Dios, que ellos honraban más a Dios con eso. Pero la verdad es que nada de estas cosas nos acerca a Dios. Pero por cuanto Israel era hijo de Jehová y por cuanto el pacto que había hecho Dios con Abraham establecía una relación especial entre Dios y su pueblo, vemos que ningún israelita podía hacerse ninguna cortadura en su cuerpo como señal de luto. O sea, que si moría un familiar de ellos, muchas veces ellos hacían esto como una señal de luto. Mi abuela, yo me acuerdo en un tiempo, y yo no sé si usted ha conocido personas así, ellos se vestían de negro, de luto. Mi abuela usaba un traje de negro, falda negra, todo negro, por guardar luto por alguien que había muerto. En algunos países todavía hacen eso. Sí o no, levante la mano si hay alguien que conoces. Y eso era luto, supuestamente. Pero de la misma manera, esta gente tenía su maña también de cómo ellos anunciar que estaban guardando luto. Y muchas de estas naciones paganas lo hacían pues haciéndose marcas en la piel y derramando sangre muchas veces. Y el Señor dice, no, yo no quiero que hagan eso. Ustedes son un pueblo peculiar, especial, y pueblo mío. Y esta costumbre era muy, muy popular en el Antiguo Oriente, todo eso de marcarse, principalmente en el culto a Baal. ¿Se acuerda quién era Baal? El dios de los cananeos, un dios pagano totalmente, donde los sacerdotes hacían incisiones en sus cuerpos y como sacrificio supuestamente agradable a su Dios, ¿verdad? Tenían la presentación de la sangre a Baal, y no le voy a explicar cómo esa sangre era derramada porque era algo muy grotesco, ¿verdad? Y ellos representaban un ofrecimiento de la vida, porque es que la palabra de Dios dice eso. Acuérdense, ¿de dónde salieron los cananitas? ¿De dónde salieron? Eran gente que eran judías, se habían rebelado contra el Señor, habían escuchado de las cosas de Dios, habían escuchado el Dios de Abraham. Pero como existe, hay mucha gente que vive en rebelión y quiere acercarse a Dios a su manera. El pastor muy bien nos explicó en 1 Corintios el domingo cómo mucha gente todavía quiere seguir haciendo muchas cosas a su manera.
y a la misma vez diciendo, soy cristiana también y soy cristiano. Pero vean ustedes que la palabra de Dios decía que en Levítico 17:1 que porque la vida de la carne está ¿dónde? En la sangre. Entonces ellos habían escuchado eso, entonces ellos empezaron a hacer sacrificios de sangre en esa forma. Entonces muchos de el pueblo de Dios empezaba a ver eso y dice, bueno, a lo mejor ellos se acercan, como se acercan a su Dios, nosotros nos podemos acercar a Dios. Dios no quería eso. Y vamos a ver por qué. Pero esto estaba parte de la ley, por eso Dios lo puso por la ley. Apunten Levítico 19, versículo 28. Levítico 19, 28 dice, no harán incisión o cortaduras en sus cuerpos a causa de algún difunto, ni grabarán tatuajes sobre ustedes. Esa es la ley a su pueblo. Yo, Jehová, en otras palabras, es el que declara eso. Esto no es la opinión de alguien o de un líder religioso, es el Señor quien le dijo. Ahora, Jeremías 16:6. Jeremías 16:6. Dice así, el Señor habla a través del profeta y dice, morirán en esta tierra grandes y pequeños, no serán sepultados ni los llorarán, no se sajarán o se cortarán por ellos, ni repararán, ni rasparán la cabeza. Esta era la costumbre de los paganos. Sí, Dios siempre advierte y cuida a su pueblo, ¿verdad? Ahora, como hijos del Señor, de Jehová y pueblo especial, Israel no podía raspar su cabeza por los muertos. Hay cosas que no podemos hacer por los muertos. Nada se puede hacer por los muertos. ¿O hay algo que se puede hacer por los muertos? Dígame, si hay alguien que sabe. A mí me tocó el honor cuando mi mamá se fue con el Señor. Yo pude hacer algo, es honrarla, porque ella me pidió, cuando yo me muera, yo quiero que seas tú el que me hables, ahí donde. Y para mí eso fue un honor. Compartir de ella y compartir del amor de Dios con los que estaban ahí. No era fácil, pero fue un honor. Hablar de lo que significa la vida en Cristo, en medio donde hay un difunto o una difunta, hablar de la vida eterna que solamente Cristo da, eso es un honor. Eso es un honor. Y muy pronto nos va a tocar hablar ahí a celebrar la vida de nuestra hermana María. Y también va a ser un honor. Pero no hay que hacer más rituales. No hay que marcar cuerpos, no hay que vestirse de cierto color, no hay que hacer nada. Solamente todo lo que hagamos, exaltemos el nombre de Dios. Todo lo que hagamos. Aun cuando se muere alguien. Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Señor de vivos. Y esto es lo que quiere decir con su pueblo, ¿verdad? Y él habla de eso. Y esto era una práctica que hacían el culto idolátrico, era algo idólatra, ¿verdad? El Señor habló a través del profeta Jeremías 9:26, Jeremías 9:26. Él dice, sobre Egipto, Judá, Edom, los hijos de Amón y Moab. Todos estos pueblos se hicieron paganos, ¿sabes? Eran paganos. Y sobre todos los que se rapan las sienes y habitan en el desierto. Porque todas estas naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. En otras palabras, cuando está hablando ya Jeremías en ese tiempo, mucha parte del pueblo de Dios se había hecho pagano también. ¿Se acuerda lo que hacía la circuncisión? ¿Cuál era la idea y el propósito de la circuncisión? ¿Quién se acuerda? ¿Quién puede decir? ¿Para qué se circuncidaba el miembro masculino? ¿Para qué era? ¿Qué hacía esa señal? Esto le hacía distinguir a ellos como pueblo de Dios. Era una señal que ellos estaban apartados para Dios. Eso era la circuncisión. El resto era incircuncidado. Y ahora él dice, y ustedes también
se me bajaron, se apartaron de las leyes mías, de mis decretos, de mi palabra, y también ustedes son incircuncidados. Aunque hubiesen sido ya circuncidados, pero del corazón ya se habían alejado de Dios. En otras palabras, si el pastor Osvaldo, Martín y yo los invitamos a la playa a bautizarse muy pronto, y todo va muy bien, pero si usted empieza a vivir como vive el mundo y hacer las cosas que hace el mundo, esa mojadita y esa zambullidita que usted se dio no sirve de nada. Fue una buena señal, fue un tiempo bonito, fue supuestamente un testimonio, pero el bautismo no le va a salvar. Solamente su fe en Jesucristo, el único camino. Y ahora vamos a leer estos versículos y síganme. Cada vez que yo entro, parece que estoy entrando al zoológico de allá de San Diego. Pero mire, versículo 3 en adelante. No comerán ninguna cosa abominable. Esos son los animales que pueden comer: la vaca, la oveja, la cabra, el venado, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibice, el antílope y la gamuza. Voy a parar ahí por ahora. Vean que ahora el Señor habla de animales limpios e inmundos. Y cuando leemos de versículos 3 al 21 vamos a ver toda esa lista. Es una sección de la ley deuteronómica, de la ley de Dios. Presenta una lista de los animales que el pueblo podía comer como parte de su dieta normal y una lista de aquellos animales que eran considerados impuros. Por lo tanto, eran detestables, eran abominables y no podían ser comidos. Ahora, la palabra abominable describe una práctica religiosa que no agrada a Jehová, no agrada a Dios. Y esto significa que la lista era una clasificación religiosa, porque los pueblos paganos usaban muchos animales de sacrificio, era un acto religioso. Y los mataban, se los comían, hacían un montón de cosas con la sangre, ¿verdad? Y los convertían en animales impuros. Pero todos los animales eran puros porque Dios los hizo. Dios hizo todos los animales, ¿sí o no? Cuando Él terminó su creación allá, y todo lo que el Señor hizo era ¿qué? Bueno. Pero los actos del hombre convierten la creación de Dios impura muchas veces. Y el motivo para la proposición de estos animales impuros era un motivo pues religioso, porque eso era lo que hacían los demás pueblos, eran religión nada más. Pero Israel era un pueblo santo, acuérdense lo que vimos en el versículo 2, dedicado al servicio de Jehová. ¿Por qué? Cuando usted es salvo, usted ha sido salva ¿para qué? Para servir a Dios. Mucha gente cuando viene a Cristo dice, ¿y ahora qué? Pues a servir a Dios. Eso inmediatamente. Ahora, usted ha sido sacado de algo donde usted servía a muchos dioses, a muchas cosas, y ha sido sacado de ahí ahora para servir al único Dios verdadero. Asimismo fue sacado Israel de Egipto para servir a Dios y servirle de todo corazón. Pero era un dedicado servicio a Dios por causa de su santidad. Ahora Israel tenía que abstenerse de comer cualquier clase de animal que no representaba la santidad del pueblo y que contaminaba la relación especial que había entre ellos y Dios. Levíticos, ahí se ve por primera vez la ley de los animales, en Levítico. ¿Se acuerdan que ahí se dio la ley primeramente? Levítico capítulo 11. Estoy imaginándome a Martín tratando de ponerlo aquí en la pizarra y no tenemos pantalla. Levíticos 11:44 dice, porque yo soy Jehová, su Dios. Ustedes se santificarán y serán santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. No se contaminen por causa de ningún reptil que se desplaza sobre la tierra. Eso fue lo que él dijo. No se contaminen sobre ninguno de esos reptiles que se desplaza sobre la tierra.
Es muy interesante. ¿Y cómo eso se aplica a nosotros? Bueno, porque también nosotros somos santos. ¿Se acuerdan? Ese versículo lo usamos una y otra vez cada vez que nos reunimos. Cada otra semana. Primera de Pedro 2:9. Lo que Pedro escribió a la iglesia. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo adquirido. ¿Cómo fue adquirido? ¿Cómo fuimos adquiridos? A través de Cristo Jesús. A través de Él. Fuimos adquiridos. Pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirables. Caminamos en la luz. Sí, usted mira alrededor y hay mucha tiniebla, hay mucha maldad, hay mucho pecado, pero nosotros tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón. Y nosotros no solamente la tenemos, ahora Él nos manda que seamos la luz del mundo, que reflejemos la luz. Nosotros somos sus embajadores de Cristo, para proclamar las buenas nuevas de salvación a un pueblo, a un mundo que vive en tinieblas. ¿Quiere decir que somos mejor que nadie? No. ¿Sabe qué? Nosotros somos pecadores arrepentidos. Pecadores arrepentidos. Ahora Dios, el Padre, nos ve santo por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, la base para clasificar a estos animales puros e impuros no está totalmente clara, pero algunos animales son clasificados impuros porque estaban relacionados con los cultos paganos. Por eso. Otros, como el cerdo, como vemos en el versículo 8, lo vamos a ver, y los clasificados impuros por motivos higiénicos, más que nada. Así que vamos a ver la primera categoría de animales que los israelitas podían comer. Están enumerados en los versículos 4 y 5. Dice, estos son los animales que pueden comer: la vaca, la oveja, la cabra, el venado, la gacela, el corzó, la cabra montés, el ibice, el antílope y la gamuza. Podrán comer todo animal que tiene la pezuña partida, hendida de dos mitades y que rumía. ¿Verdad? Ahí lo vemos. ¿Verdad? Y son animales cuadrúpedos, los que tienen la pezuña partida, ¿verdad? Que rumían. Esto fue lo mismo que aparece en Levítico capítulo 11, versículo 3. Esto no cambia. La palabra de Dios nunca cambia, ¿sabe? Es la misma ayer, hoy, por los siglos. No cambia. Y aquí se la vuelve a repetir. Él a él. Los animales que no se podían comer, ¿cuáles son? Vamos a ver, versículos 7 al 8. Pero los animales que rumían o de los que tienen la pezuña partida no comerán estos: el camello, la liebre y el conejo. Les serán inmundos porque rumían, pero no tienen la pezuña partida. También les será inmundo el cerdo, porque tiene la pezuña partida, pero no rumía. No comerán su carne ni tocarán sus cuerpos muertos. Esto es lo que dice aquí, en este versículo. Nos dice, clara, la razón para esta prohibición era probablemente higiénica, de higiene. Ya que la carne de cerdo, pues algunas veces, si uno no la cocina bien, si uno no sabe de dónde viene y dónde se crió ese cerdo, pues puede causar muchas enfermedades. ¿Sabía eso? Yo he conocido de casos, ¿verdad? Pero es posible también que la prohibición de comer carne de cerdo era porque se le usaba en el culto de las religiones de Canaán. El cerdo era uno de los animales que ellos usaban. Ahora, hay la segunda categoría de animales impíos e inmundos, los animales acuáticos. Véalo aquí. Eso aparece también en Levíticos 11, 9 al 12. Los animales acuáticos que aparecen y que se podían comer eran los que tenían aletas y escamas. Mira lo que dice. Esto podrán comer, versículo 9. De todo animal acuático podrán comer todo lo que tiene aletas y escamas, pero todo lo que no tiene aletas ni escamas no lo comerán, les será inmundo. ¿Es lo claro? La palabra se lo habló muy clarito a ellos. Y los israelitas podían comer toda ave limpia también. Podrán comer toda ave limpia. Pero estas son las aves que no comerán:
el águila, el quebrantahuesos, el azor, el halcón, el milano, el buitre, según sus especies, todo cuervo, según sus especies, el avestruz, el corvejón, la gaviota y el gavilán, según sus especies, la lechuza y el búho y el calamón, el pelícano, el gallinazo, el somormujo, la cigüeña y la garza, según sus especies, la abubilla y el murciélago. Ese es mi favorito. Y me lo prohibieron. Pero ustedes saben, no es coincidencia, ustedes saben que en China se está haciendo una gran investigación porque una de las delicadezas que hacen en muchos lugares para comer es el murciélago. Y están creyendo que muchos de los parásitos que los murciélagos en las cuevas consumen, al ellos comerlo algunas veces, depende de cómo lo cocinaron, pueden haber afectado y hasta dicen que puede haber hasta traído este virus que conocemos como el COVID-19. Están todavía bajo investigación. Y ahora escuché en la noticia que hay muchos en las cuevas de China, los murciélagos, tratando de ver el parásito que ellos consumen, porque a través del parásito pueden ellos crear también anticuerpos para el virus. Lo están mirando. Porque todo lo que hizo el Señor era bueno. Pero esto era pagano. Estos animales eran impuros. Y hasta pusieron al infierno. Pero también los insectos, ¿sabes? Versículo 19, todo insecto alado le será inmundo, no se comerá. Ahora, podrán comer algunos insectos, ¿saben eso? Podrán comer toda criatura que vuela y que sea limpia. Hablando del murciélago, ustedes saben que el murciélago es mamífero, ¿verdad? No es solamente un ave, es mamífero. Es uno de los pocos mamíferos que vuelan, ¿verdad? Pero se me pasó esa. Pero el 20, podrán comer toda criatura que vuela y que sea limpia. No comerán, versículo 21, ningún animal mortecino. Lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades, que él lo coma, o lo venderás a un extranjero. Es interesante la gracia de Dios, ¿ah? Él se acuerda de todo el mundo. Mire que un pueblo santo no puede comer estos animales, pero aquel que está destituido, aquel que es forastero, dáselo a él para que coma. Él puede comer. Esa es la mayordomía de Dios. Dios no desperdicia nada porque todo es de Él. Y como pueblo santo, nosotros tenemos que ser personas que damos de las bendiciones que Él nos da. Y como estos animales son impuros para nosotros, dicen, no, el extranjero no puede comer porque él no es un pueblo santo como ustedes, escogido. Él puede comer eso. Al final lo creé yo, ese animal, pero ellos lo pueden creer. Que no se mueran de hambre. Ustedes denle de comer al extranjero y al forastero. Eso lo hizo. Se ve el amor de Dios en toda la palabra de Dios. El forastero o un extranjero podía comer de tal carne porque ellos no eran parte de la comunidad unida de Jehová por medio del pacto. Así que las leyes concernientes a los animales limpios, vemos aquí, e inmundos, terminan con la prohibición, y mira con la prohibición que aparece aquí. A ver, ahí lo dice, mira la prohibición. Dice, porque tú, o lo venderás al extranjero, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de tu madre. Y ustedes dirán, ¿y qué quiere decir eso? Mucha gente no entiende lo que quiere decir eso. Pero ustedes saben que el pueblo judío hasta hoy día, en muchos lugares, especialmente si usted va a Jerusalén, en muchos lugares, si usted va a una cocina de un restaurante judío, donde se ha servido leche o se ha cortado queso en un plato, ese plato no se puede lavar donde se lavan los platos donde ha habido carne. No se puede mezclar. No mezclan la carne. Los judíos hasídicos, si usted va a Los Ángeles y a Nueva York, usted va a ver unos judíos que tienen como unas trencitas y barba y tienen como un gorrito
¿verdad? ¿Los ha visto usted? Los judíos, ellos toman esto literalmente y por eso es que ellos no van a McDonald's y se pueden tomar una batida con un cheeseburger, con queso y carne molida. No pueden unirla juntos porque toman este pasaje literalmente. Y no se toman una rica batida de fresa o de vainilla con su hamburguesa con queso. No pueden. Y lo separan. Las cocinas en los restaurantes judíos, los utensilios no pueden ser los mismos que se usan para la leche, el mismo que se usa para la carne. Totalmente separado. Y lo usan así, y ellos lo usan. Ellos creen que los pueblos paganos también, una de las razones, en los escritos extracanónicos, aparte de la Biblia, que tenían los judíos, como el Mishnah y otros, se dicen que ellos, las naciones paganas, tomaban un animal, especialmente el que habla aquí, el cabrito, de su mamá para sacrificio, y lo quemaban, la sacrificaban, y de la leche de ella ahí también ponían a hervir al cabrito chiquito. Esto era algo pagano. Entonces el Señor, todo lo que le está prohibiendo al pueblo es porque era algo que hacía el mundo pagano allá afuera. Pero Él creó todos estos animales, todos eran de Él. Y ahora aquí habla de algo que, le voy a decir una cosa verdaderamente. Muchos pastores, muchos maestros, nos gusta hablar de muchos temas. Y llega el momento en que cuando se va a hablar de lo que se llama aquí el diezmo, algunas veces muchos lo tratan de brincar por encima, lo tratamos de brincar por encima. Pero a la misma vez tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios de no editar la Biblia ni cortarle a la Biblia. La Biblia, cuando nos manda a hablar de la familia, tenemos que hablar de la familia. La Biblia, cuando nos manda a hablar del arrepentimiento, tenemos que hablar del arrepentimiento. Y ahora la Biblia me está mandando, y me tocó a mí, hablar del diezmo, y tengo que hablar del diezmo. Pero no lo escogí yo. El Señor me escogió a mí. Sin falta, versículo 22, darás el diezmo de todo el producto de tu semilla en el campo, rinda tras años. Vemos un tema aquí, es el tema que acabamos de anunciar, los diezmos. Los vemos del 22 al 29 y vemos que es el concepto de la presentación de los diezmos que había sido tratado en la introducción del santuario. Ya en Deuteronomio lo hablamos de eso en el capítulo 12, versículo 6, y era la existencia y presentación de los diezmos, y era conocido por diversas naciones. ¿Saben? Muchas naciones conocían a Israel como que era un pueblo que había sido bendecido por Dios, y que por lo tanto ellos eran muy generosos. Y eran conocidos Israel por eso. Yo espero que la iglesia sea conocido por eso. Y le voy a dar un consejito. Cuando usted vaya a un restaurante, si usted va al Nopal o va a donde sea que vaya, dé una propinita, siempre dé una propina. Especialmente si somos cristianos y somos hijos de Dios. Para que no digan, esos cristianos son duro. Pero el pueblo de Israel era conocido a través de todas las naciones como pueblo bendecido y pueblo que era generoso. Y yo sé que la iglesia también debemos de ser así también, ¿verdad? Así es que vean ustedes que en Génesis 28, 20 y 22, esto del diezmo no es algo de la ley, ¿sabe? Esto existía antes de la ley. Era un corazón agradecido. De momento, Abraham fue agradecido y quiso darle al Señor de las tantas bendiciones que le dio. Génesis 28, 20 a 22 dice, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como señal será una casa de Dios, y de todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti. Esto lo hizo él de corazón. No había ley, no había nada, solamente él apartó de lo que Dios le dio. Pero vemos el mandamiento aquí en el versículo 22.
Es un mandamiento sin falta. ¿Cómo dice? Sin falta. En otras palabras, sin excusa. Ay, es que yo no diezmo porque yo no trabajo. Yo no diezmo porque yo no sigo la ley. Ahora yo soy cristiano. No, el diezmo es un concepto que se le da al pueblo santo. ¿Qué dijimos nosotros que éramos nosotros? ¿Pueblo qué? Entonces, yo me lo aplico a mí, no me puedo. Sin falta. Sin falta darás el diezmo de todo producto de tu semilla. En otras palabras, esa era la forma como el pueblo se ganaba la vida. La agricultura, la semilla, que el campo rinda año tras año. Y delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él haya recogido para hacer habitar allí tu nombre, comerás el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, de los primogénitos de tu grano y de tu rebaño, a fin de que aprendas a temer al Señor tu Dios. Todos los días, si el camino es largo, dice el versículo 24, y tú no puedes transportar el diezmo cuando el Señor tu Dios te bendiga, porque está muy lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios haya escogido para poner allí tu nombre. Esto es lo que puedes hacer, versículo 25. Entonces lo darás en dinero. ¿Cuál es el dinero en aquel tiempo? Plata. Era la plata. El dinero en aquel tiempo era plata. Lo darás en dinero, tomarás el dinero contigo e irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido. En otras palabras, pero no había excusa. No puedo diezmar porque mira, las vacas son como 10 y tengo aquí como 3 camellos. No, se me va a hacer largo. No voy a llegar a dar el dinero. No, entonces si no puedes, véndelo y usa ese dinero y trae tu diezmo. No hay excusa, sin falta, dice aquí. Acuérdense, lo subrayó donde dice sin falta. Bueno, ese es un consejo. Entonces, dice, versículo 26, darás el dinero por todo lo que apetezca, vacas, ovejas, vino, licor o cualquier cosa que desees, y comerás allí delante del Señor tu Dios. Todo lo que tenemos, ¿de quién es? Entonces, cuando disfrutemos de los frutos que Él nos da, y podemos dar como Él da, como Él manda, ¿lo hacemos delante de quién? ¿De los hombres? ¿Diezmamos delante de los hombres? ¿Le hacemos saber a la derecha lo que hace a la izquierda? Delante de Dios. Delante de Dios. Entonces darás todo ese dinero. Y te regocijarás con tu familia. ¿Cuántos de ustedes comen como familia? ¿Ustedes dan gracias a Dios cuando comen? Ahí está Dios. Dios no está solamente aquí en la Santa Cena, que a propósito vamos a tenerla el domingo aquí. Él no solamente está aquí ese día como cena. Cada vez que usted se reúne a comer con su familia, Dios está ahí con usted. Y usted está dando gracias por esos frijolitos que cayeron ahí, esas tortillas que pude conseguir hoy. Dios me las dio. Y Dios me bendijo. Es más, si yo puedo bendecir a otro sentándolo aquí a mi lado, también lo hago. Pues eso es lo que dijo Dios que hicieran, ¿no? Pero dice así el versículo 27, no desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte de heredad contigo. ¿Quién eran los levitas? ¿Quién era el levita? ¿Quién se acuerda? Estudiantes, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Es que con la máscara no oigo. ¿Quiénes se acuerdan que eran los levitas? Era una de las tribus ¿de qué? De las 12 tribus. ¿Qué hacían los levitas? El sacerdocio, ¿no? Estaban a cargo de las cosas santas del Señor, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí estaban pero ellos, como no tenían propiedad, ellos tenían que ser bendecidos con los diezmos, había que mantenerlo, habían que darle a ellos, a los levitas. Es interesante porque la palabra de Dios dice que tenemos que bendecir a ellos, tenemos que sostenerlos a ellos, a los que sirven en las cosas santas del Señor. La palabra de Dios nos habla claramente de eso y nos dice que aquellos que trabajan en el Evangelio deben de vivir del Evangelio, dice la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, ellos tienen que ser sostenidos.
parte de los diezmos que usted da y demás ayuda a los pastores, ¿verdad? A seguir adelante, de igualmente como a los levitas. Pero vean ustedes, antes de que se vaya la luz y me quede ciego yo aquí, vean ustedes que delante del Señor, todo esto lo hacemos delante de Él, a fin de que aprendas a temer a tu Dios. Todos los días. Y este era el propósito de diezmar, edificar honor y reverencia a Dios. El propósito de diezmar prácticamente es para enseñarle siempre a poner a Dios primero en todas las cosas. Eso es todo, ese es el propósito de diezmar. Tú primero. ¿Le dan a usted $1? ¿Cuánto es un diezmo? 10 centavos. Usted le enseña a sus niños desde pequeños, así también. Y ellos van aprendiendo la matemática en esa forma también. Le dan 5, saca el diezmo del 5, le dan 10, del 10. $1,000, $1,000. ¿Verdad? Y los últimos versículos dice así: al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Entonces vendrán el levita que no tiene parte de la heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que haya en tus ciudades. Ellos comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que hagas con tus manos. ¿Para qué es esto de los diezmos? ¿Para qué es? Aquí da la respuesta. Para que el Señor te bendiga en algunas cosas, en toda obra que hagas con tus manos. Para eso es el diezmo, ¿verdad? Y obedeciendo. Ahora, voy a terminar con esto. La palabra de Dios nos dice que nosotros nunca debemos de tentar a Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, hay una parte en la Biblia que nos dice que probemos a Dios. Hay una parte. ¿Saben dónde es? En Malaquías. Malaquías 3:10. Apúntelo. Dice: traigan todo el diezmo al tesoro, o al alfalí, dice algunas versiones, y haya alimento en mi casa. Pruébame en esto, ha dicho el Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pruébenle, ¿qué tienen que perder? Pregúntele a cualquiera que ha probado a Dios en esa forma. Además, pregúnteme a mí. Dios es bueno. Dios no le falta a ustedes, no le falta a ninguno de sus hijos. Digan amén. Si Dios le ha bendecido. Voy a terminar con este dicho muy famoso por muchos hombres de Dios. John Stott, como le dicen ahí en inglés, y otros lo han dicho, esta palabra. Él dijo: solo una vida se nos ha dado y muy pronto pasará. Solo lo que hacemos y damos para Cristo permanecerá. Eso es cierto. Todo esto pasará, pero lo que hacemos y damos para Cristo permanece para siempre. Empiece a sembrar tesoros para el cielo. Empiece a sembrar. El Señor, usted no puede sobrepasar las bendiciones del Señor. Usted no puede bendecir más de lo que el Señor quiere bendecirnos a nosotros. Pruébelo. Pero usted lo puede hacer con gozo teniendo a Cristo en su corazón. Nosotros no damos dinero para tener bendición de Dios y para estar bien con Dios. No compramos la gracia de Dios. No. Nosotros diezmamos, ayudamos al huérfano, a la viuda, al necesitado, porque ahora conocemos a Dios a través de Cristo Jesús. Espero que tú le conozcas, recibiéndole, arrepintiéndote, teniendo una mente renovada, que solamente el Espíritu Santo puede hacer en el creyente y la creyente que abre su corazón a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, damos gracias que su palabra es tan rica, viva y eficaz. Nos habla. Cada tema, Señor, está rico. Y usted nos enseña tanto.
Gracias por las bendiciones que tenemos, las riquezas en el cielo, aquí en la tierra, por medio de Jesucristo, Señor. Aquellos que no han recibido la bendición de tener una nueva vida en Cristo, Señor, que también usted, su Santo Espíritu, toque su alma. Señor, sane y salve a aquel que lo necesita en esta noche. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor una vez más. Se pueden parar de pies, poner de pies para alabar en una última.
bonito es adorar al Señor al aire libre, ¿no? Qué bendición. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que la paz del Señor esté con usted. Parece que se nos enfrió un poquito la tarde. Que la bendición del Señor vaya con usted. Y si necesita oración, aquí estamos a la orden, ¿ok? Bendiciones. Oh, hay pan también acá. Hay unas bolsitas, parece que hay pollo también. Y hay bolsas de comida, ¿verdad? Para que lleve, y si no la necesita usted, pero conoce alguna familia que la necesita, llévele una, por favor. Gracias.